Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primeros, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia México, aumenta a 20 las personas asesinadas en el municipio de San Miguel de Totolapán, en el estado de Guerrero. Entre ellas se encuentra el alcalde de la localidad. El grupo criminal Los Tequileros se adjudicó la masacre. Sucede en momentos de una apuesta gubernamental de reformas profundas a las Fuerzas Armadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a verlo. En Noticia Uruguay, una multitud marchó por las principales avenidas de Montevideo en exigencia de más recursos para las universidades públicas. Una acción que se suma a las concentraciones de estudiantes ocurridas toda la semana dentro del campus universitario. El gobierno de Luis Lacalle Pou dice que no hay más dinero. Vamos a verlo. En Noticia Colombia, la primera vez hizo silencio, ahora de todo se olvida. Es lo que sucede durante la comparecencia del excomandante del Ejército, Mario Montoya, ante la justicia transicional. En esta oportunidad debía responder por 240 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Cuarta Brigada entre 2002 y 2006, sin decir la verdad. El alto militar debe seguir en la Jurisdicción Especial para la Paz. Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, 20 personas fallecidas, incluido el alcalde. Es hasta ahora el saldo de un ataque en el municipio de Totolapán, estado de Guerrero. 2 bandas criminales que se disputan el control territorial están involucradas en este hecho. Hombres armados irrumpieron en el Palacio Municipal y abrieron fuego contra una reunión que el alcalde estaba celebrando con otros oficiales en el pueblo de San Miguel Totolapán, en el estado sureño de Guerrero. 20 personas resultaron asesinadas, entre esas el alcalde del municipio, Conrado Mendoza, así como su padre, quien también ocupó el cargo anteriormente. En un video divulgado en redes sociales, hombres armados se identifican como miembros de la banda de los Tequileros, reivindicando la autoría del ataque y anunciando su regreso a Tierra Caliente de Guerrero. Este jueves, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que se tiene información que apunta a que estuvieron involucrados 2 grupos delictivos que pelean por el control de la plaza, los Tequileros y la familia michoacana. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los Tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba al secuestro, la extorsión, y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. El líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, se presume sin vida en febrero de 2018. Tanto el Ejército como la Guardia Nacional ya tomaron acciones y operan en la región, mientras las autoridades federales mantienen comunicación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública locales. Mejía Verdeja además se refirió al asesinato de la diputada local por el partido Morelos, Gabriela Marín Sánchez, suscitado en Cuernavaca este mismo miércoles. Un ataque directo a la legisladora a 2 kilómetros del Congreso de Morelos, perpetrado por 2 hombres a bordo de una moto. Las primeras indagatorias, dijo el subsecretario, arrojan que no se puede descartar un móvil político o de venganza en este asesinato. Hechos de violencia registrados en los últimos días, incluido hace menos de 24 horas esta masacre que deja más de 20 personas asesinadas en San Miguel de Totolapán. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizarlo. Para ello nos acompaña José Reveles, escritor y periodista, nos acompaña desde Ciudad de México. Hola José, bienvenido, muy buenas noches. Tatiana, buenas noches, saludos a ti y a la audiencia.
Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que está pasando primero, revisando la coyuntura en un hecho tan absolutamente grave como esta masacre ocurrida en San Miguel de Totolapán? Mira, ahí hay antecedentes de mucha violencia de hace varios años. Se estaban celebrando las fiestas del patrono del pueblo, el Arcángel San Miguel, y también había una feria instalada, o sea, había mucha gente ajena también al municipio. Se puede decir que está en el centro, en el corazón de la zona productora de heroína, de opio y heroína, en la tierra caliente de Guerrero. San Miguel Totolapan ha sufrido varias agresiones, muchos secuestros de gente en forma masiva. En una ocasión fueron más de 20 jóvenes, en otra ocasión se llevaron a 5 profesores que nunca regresaron. En otra ocasión se van a un ingeniero Isauro muy conocido, y los autodefensas de Totolapan, que por cierto fundaron el papá del alcalde de Conrado Mendoza, Juan Mendoza, los fundó y tomó a la mamá del tequilero. Y después hubo un intercambio de la mamá por los que ellos se habían llevado. Entonces creo que son antecedentes que hablan de una zona de ingobernabilidad en donde ni el ejército ni las policías estatales o federales han logrado predominar sobre los delincuentes de la zona. De hecho, los tequileros se adjudican, asumen la responsabilidad de esta masacre. Pero, ¿qué son ellos, José? ¿Son grupos criminales ligados al narcotráfico? ¿Son grupos criminales ligados a la tenencia de tierras? ¿Quiénes son y cuáles son sus objetivos en esta zona del país? Están ligados a todo tipo de delincuencia. Ellos no solo se dedican también al cultivo de la amapola y dominan campos sobre esto, extorsionan a la gente, secuestran y mantienen pues en estado de constante alerta a los pobladores, muchos de los cuales han huido de sus lugares de origen, precisamente son desplazados por esta violencia. Entonces, esta vez regresaron, porque tienen 4 años por lo menos de no estar en ese municipio, y aunque se dice que su líder, Raibel Jacobo de Almonte, habría muerto en 2017-2018, parece que no es verdad. Por ahí anda todavía vivo y es el líder indiscutible de este grupo que se separó de lo que era la familia michoacana, otro grupo delictivo que comanda Johnny Hurtado Olascuaga, apodado el Pez. Entonces, son disputas entre los grupos, disputas territoriales, y a eso agrégale que los habitantes crearon grupos de autodefensa armados, no tan fuertemente armados, pero armados para tratar de defenderse porque no hay autoridad que haga esta labor. Pero ¿cómo identificar entonces a estas autodefensas que fueron armadas por la propia alcaldía? Como lo hemos visto a lo largo de los últimos 10, 15 años en distintos estados y municipios de México, ¿están ligadas al sector campesino para defenderse de los grupos criminales o tienen otra connotación? Son grupos serranos, grupos de gente que habita en la sierra, en zonas amapoleras justamente, y que tratan de frenar la agresión de los grupos muy armados, que son los tequileros justamente, y en su momento fue la familia michoacana. Ahora se repite el ataque, que repito, había hecho una pausa de 4 años y no había entrado, aprovechó las fiestas, aprovechó que se estaba vacunando a los niños de 5 a 11 años de edad contra el COVID, y pues ocurrió esa masacre porque sabían exactamente a dónde iban. Fueron al Palacio Municipal, fueron a una casa donde estaban reunidos todos los integrantes del Cabildo y los policías, fueron a varios lugares y mataron gente por todos lados. Entonces también son grupos criminales estas autodefensas hoy en día. No necesariamente, porque las autodefensas fueron atacadas. Bueno, ahora no fueron atacadas ellas, sino quienes los fundaron.
Las autodefensas son grupos que se fundan, que se organizan para defenderse de las agresiones externas, porque son zonas bajo fuego constante de la delincuencia organizada y entonces mucha población civil que no tiene nada que ver con delincuencia es víctima de estos ataques. Precisamente por eso te preguntaba, porque es muy importante poder caracterizar qué es lo que está pasando y en este caso lo que sucede con el nombre, además de autodefensas, que cada país tiene sus propias características. En este caso, entonces, son civiles armados para defenderse de estos grupos criminales y en este caso en San Miguel de Totolapán sucedió exactamente así. Correcto, y me parece a mí que fue una especie de venganza por la época en que hace unos 7 años que secuestraron a la mamá de Raibel, a la señora María Félix Almonte. La tuvieron secuestrada, negociaron y entregaron a la mujer mientras ellos recibían a unos profesores que habían secuestrado por su parte los llamados tequileros. Sí, hay otros hechos que se han registrado en otras partes del país, por ejemplo, el asesinato de una diputada en varias partes de la nación. ¿A qué crees que se debe esta situación? Porque además está sucediendo con figuras de carácter político local. Sí, desgraciadamente, algunos alcaldes, que creo es la interpretación que yo hago, que estos no obedecieron a los deseos de parte del tequilero y sus aliados, ¿no? Y los liquidaron, ¿no? Pero en el caso de la diputada de Morelos, no sabemos las causas, sin embargo está en la misma zona de influencia de estos grupos delincuenciales, porque ahí también hay gente de la familia michoacana, hay gente del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos, y el modo de liquidar a la diputada local fue con una motocicleta al estilo colombiano. O sea, obviamente fue delincuencia organizada. ¿Por qué razones? No lo sabemos. Pero en este país han sido asesinados 95 alcaldes del 2000 para la fecha. Y si se cuentan síndicos, regidores y otros políticos locales, estamos hablando de más de 1,100. ¿Y tiene algo que ver con las acciones de, digamos, estrategias profundas que plantea el gobierno de López Obrador, que además era una promesa de campaña de depurar de las fuerzas militares todas las acciones de corrupción y de crimen organizado que había dentro de ellas, José? Bueno, aquí son temas que se ligan de alguna manera, pero tienen orígenes diferentes. Hay un intento de militarizar la Guardia Nacional, o sea, incorporarla. Primero no se fundó con civiles, sino con militares. Y segundo, se puso bajo la supeditación de la Secretaría de la Defensa. Ahora tenemos a México colocado como el 9º país del mundo en el número de Fuerzas Armadas. Estamos hablando más de 500,000 si se suman Ejército, Armada y ahora Guardia Nacional. Esto llevó a una gran discusión en el Congreso, pero finalmente el gobierno de la Cuarta Transformación consiguió que se queden en las calles en seguridad pública la Guardia Nacional hasta el 2028. ¿Y esto qué significado puede tener realmente para las regiones, para los estados más violentos del país, el caso Guerrero? Bueno, se supone que deberían servir como una fuerza preventiva, entrar antes de que las cosas ocurren, y desgraciadamente no ha sido así hasta la fecha. Llegan como un grupo de reacción después de que algunas cosas ocurrieron. Entonces lo que se espera es que hagan una labor preventiva de presencia intimidatoria o disuasiva para que no ocurran este tipo de actos criminales masivos. ¿Y qué hace falta para esto? Para que vaya en concordancia la promesa del presidente López Obrador de que esto va realmente a funcionar, que la violencia sí va a tender a disminuir, como históricamente hemos visto de manera tan lamentable en México, en unión con esas estrategias de seguridad general y de seguridad ciudadana? Sí, ha habido una disminución en realidad.
pero es una disminución tan pequeña que la gente no lo percibe, y percepción pues mata realidad. La gente se siente insegura, según las encuestas del propio gobierno, y no siente que haya descendido suficientemente esta violencia. Entonces, de alguna manera, apoya el que las Fuerzas Armadas sigan en las calles y no vuelvan todavía a los cuarteles hasta el 2028. Claro, pero para el 2028 aún realmente falta mucho y, como bien dices, no hay acciones aún preventivas. Cuando hemos visto incluso en algunos informes, lo que se plantea es el anhelo de que exista una guardia que sea civil, que acompañe de manera permanente a la ciudadanía. Sí, claro, esta Guardia Civil no existe. Las policías federales durante muchos años se supone que son las que serían responsables de esta seguridad, pero no se logra hacer que pasen los exámenes de confianza, no hay los cursos suficientes para prepararlos. Entonces, como no hay otra alternativa, la última instancia, que es la Fuerza Armada, es la que sale a las calles. Claro, ¿y cuánto ha sido en el tiempo de gobierno, en la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, la depuración de las fuerzas militares, de de estas estructuras de corrupción, José? Bueno, en realidad una gran depuración no se observa por ningún lado. Más bien yo siento el peligro de que se puedan corromper, como se corrompieron en su época cuando se convirtieron en el grupo de élite. Los grupos de élite del ejército se convirtieron en los Zetas, que se convirtieron después en un cártel de narcotráfico. Y ahí están todavía, no tan fuertes como antes, pero ahí existen todavía, y son la prueba de que en la historia las Fuerzas Armadas también llegan a corromperse. Sí, y por último, José, la conexión que existe entre Estado, específicamente fuerzas militares, y la corrupción local, en general tan enquistada, relacionada con los grupos narcotraficantes. Sí, los grupos narcotraficantes aprovechan la ausencia de gobierno en muchos lugares para imponer su ley. Ellos primero exigen poner al director de seguridad local de las alcaldías, de los municipios, después exigen que se les dé la obra pública para que ellos la construyan porque tienen el dinero suficiente, y al final quitan o ponen alcaldes a su gusto y los asesinan si no obedecen. Muchísimas gracias, José, por ese análisis, ayudándonos a entender esta complejidad coyuntural. Muy buenas noches. Con mucho gusto, Tatiana. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Uruguay, una multitud marchó por las principales avenidas de Montevideo en exigencia de más recursos para las universidades públicas. Una acción que se suma a las concentraciones de estudiantes ocurridas durante toda la semana dentro de los campus universitarios. El gobierno de Luis Lacalle Pou dice que no hay más dinero. Vamos a revisarlo, a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Muchos pacientes con relaciones sexuales dolorosas tienen endometriosis. Entrevista con Aísa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado. Solo por Telesur.
En noticia, Uruguay avanza una huelga universitaria por tiempo indefinido a la que se plegaron docentes y estudiantes de secundaria de Montevideo, la capital. Reclaman mayor presupuesto para toda la educación. Después de semanas de conflicto entre los gremios de la educación y el gobierno uruguayo, finalmente, a partir de este martes, los docentes, funcionarios y estudiantes de la Universidad de la República declararon la huelga por tiempo indeterminado en rechazo a los planes de recortes presupuestales previstos en el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. La medida fue anunciada en la Facultad de Medicina, que fue ocupada por la comunidad universitaria. Ante esta situación, nuestra intergremial universitaria resuelve declarar la huelga universitaria a partir de hoy, martes 4 de octubre, en defensa de las condiciones de estudio y trabajo, la recuperación salarial, por un fondo de inequidades salariales, por recursos para atender la demanda de becas estudiantiles y el crecimiento de la matrícula estudiantil. La ocupación de medicina estuvo precedida por decenas de movilizaciones, ocupaciones, actos y asambleas de todos los actores universitarios que intentaron frenar el recorte que ya se llevó el 5% del presupuesto universitario en los últimos 2 años y que se calcula que alcanzará el 7% al término del mandato de Luis Lacalle Pou. Los docentes universitarios exigen una negociación real para aumentar el presupuesto y no una imposición del gobierno. En la primera reunión de esa tripartita presentamos nuestra posición, el Poder Ejecutivo presentó su posición y hicieron un comentario un tanto curioso. Nos dijeron, tenemos posiciones diferentes, aquí estamos para ponernos de acuerdo. Siempre que ustedes acepten nuestra posición nos podemos poner de acuerdo. Bueno, creemos que eso no es una negociación, entonces el gobierno tiene que mostrar disposición a negociar o decir que lo que quiere es imponer. A la huelga universitaria se sumaron los gremios de docentes y estudiantes de secundaria, que además del presupuesto exigen frenar el proyecto de reforma educativa que pretende imponer el gobierno. El anuncio fue hecho por profesores de secundaria que también ocuparon otro centro de estudios, el Liceo Dámaso Antonio Larrañaga. Esta es una ocupación que en realidad se resolvió como medida en la última asamblea de ADES Montevideo, donde resolvimos iniciar hoy una huelga en reclamo de, al decir, el cese inmediato de la reforma que se pretende implementar a partir del año que viene, presupuesto para la educación y contra la persecución y sanción a los estudiantes y docentes que se vienen manifestando hasta el momento. Además, tanto docentes como estudiantes entienden que la reforma pretendida por el gobierno es promercado. Lo vemos como una preparación para el mercado. Se ve totalmente, si vos lees el archivo preliminar, ves totalmente competencia, competencia, competencia. Y ellos lo que quieren hacer es transformar la educación para que sea una competencia para salir al mercado. Y a nosotros nos parece que es una instancia de crecimiento, tanto intelectual como humano, como persona y psicológico, no una preparación para salir al mercado laboral que le favorece al Estado. Así lo comprendemos nosotros. En principio, la medida de huelga se extenderá hasta el próximo viernes, cuando se evaluarán los pasos a seguir. Además, el próximo jueves, todos los gremios convocaron a una marcha por la educación pública que se iniciará en la explanada de la universidad y llegará al Palacio Legislativo, donde se estará votando el proyecto de rendición de cuentas. Y precisamente vamos a ver qué es lo que ha pasado durante esta jornada, cómo finaliza el día de movilizaciones que llegaban hasta el centro de la capital. De nuevo con Mateo Grillé para conocer detalles. Hola Mateo, adelante, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, fue una movilización realmente muy importante. Se calcula que aproximadamente 50.000 personas llegaron y marcharon por las calles montevideanas hasta el Palacio Legislativo, que todavía están allí en un espectáculo, participando de una concentración donde también hay un espectáculo público, un espectáculo artístico para recibir a esos miles de docentes, estudiantes y público en general, que en realidad parte de la sociedad se plegó perfectamente a esta movilización porque entiende que este reclamo universitario, y no solo decir también de secundaria, pero también que en algunos meses atrás incorporó a sectores del magisterio, este reclamo de mayor presupuesto es una causa que de alguna manera es acompañada por parte de la sociedad de forma abrumadora. Hoy se conoció, o en las últimas horas se conoció una encuesta que daba cuenta de que el 86% de la población entiende que hay que aumentar los recursos para la Universidad de la República y aumentar los salarios docentes, porque hay que decir que en los últimos años hay una revalorización muy grande del papel de la universidad en distintas áreas en
por el papel que tuvo, que fue realmente muy destacado en el combate a la pandemia de la COVID-19. Eso en la sociedad lo valora mucho. Es claro que hay un apoyo mayoritario de la sociedad para que haya mayor presupuesto para la Universidad de la República, que es donde se desarrolla más del 90% de la investigación en el país, y más del 85% del estudiantado a nivel terciario concurre a la universidad pública en este país, por lo cual retasear recursos o recortar recursos a ese presupuesto universitario es un mensaje muy fuerte del Poder Ejecutivo, que de alguna manera también era previsible cuando asumió este gobierno, porque no tiene dentro de sus líneas políticas más salientes el apoyo a la universidad pública, como es la uruguaya, que es cogobernada además por docentes, funcionarios y estudiantes. Hoy la marcha fue realmente muy importante y mañana se verá entonces cómo sigue este conflicto, esta huelga que, como decía el informe, comenzó el martes. Mañana se revén las medidas, pero ya está votada la rendición de cuentas, que es donde estaba el asunto más importante, en la medida en que es lo que legisla y es donde están los presupuestos para el año próximo. Está votado el presupuesto para la Universidad de la República, le van a otorgar el Poder Ejecutivo una cifra sensiblemente menor a la que la Universidad del Uruguay planteaba como un mínimo para seguir funcionando con un mínimo de calidad, habida cuenta de que han entrado muchísimos estudiantes en los últimos años, pero el gobierno uruguayo decidió que se le iba a dar un cuarto de lo que pedía para el mínimo para funcionar, ¿no? Así que pedía 15 millones de dólares por año y el gobierno le otorgó apenas casi 4 en realidad. Así que así son las cosas en este momento. La concentración sigue allí cerca del Palacio Legislativo, enfrente al Palacio Legislativo, y habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Mateo, ¿y cuál es el argumento del gobierno para este drástico recorte? El argumento del gobierno en general para todos los recortes ha sido el mismo, es que es un poco una política que en América Latina por lo menos conocemos todos, ¿no? Cuando asumen gobiernos de corte neoliberal o liberal, el caballito de batalla siempre es reducir el déficit fiscal y ajustar las cuentas a lo que el Estado se supone que puede pagar. En esa reducción del déficit fiscal, todos los presupuestos para sostener políticas públicas que beneficien a la mayoría de la población en general son recortados. En este caso no es distinto. La universidad ha visto una reducción en términos reales de un 5% en los últimos 2 años, es decir, desde que asumió el gobierno de Lacalle Pou, la universidad tiene un 5% menos de presupuesto en términos reales, y si no hay un cambio de aquí a los próximos 2 años, va a tener una reducción en términos reales de un 7%. Eso con la universidad pública, pero también con la educación secundaria pública y la primaria pública, es decir, la educación, los 3 niveles educativos del Uruguay han visto reducir el aporte estatal, es decir, el presupuesto se ha visto reducido en todos los niveles, y esto ha sido una crítica muy importante. Hoy quizás ha sido un punto que uno, digamos, tiende a pensar que hay como una inflexión importante, porque se pudo ver una enorme capacidad de movilización ya con un desarrollo, digamos, mucho más importante, e incluso dentro de las valoraciones que hacían los docentes universitarios y los estudiantes universitarios, era que efectivamente a partir del año que viene, probablemente mucho antes que en el mes de septiembre, comiencen movilizaciones bastante más masivas para seguir exigiendo que haya mayor presupuesto para la universidad, como para los docentes de secundaria o para la secundaria y primaria, que también se han movilizado durante este año con el mismo planteo. Es que para despedirte, ¿qué sectores faltarían, Mateo, por movilizarse este año? Todos los días prácticamente hay movilizaciones. No sé si alguno falta por movilizarse. Ya estamos en octubre y todo el año hemos visto movilizaciones. Eso nos los has contado, algunas más masivas que otras, pero evidentemente con mucha expresión de indignación de este gobierno en las calles. Sí, efectivamente se han movilizado todos los sectores sociales. Hay incluso ya una intersocial desde hace un buen tiempo entre el movimiento cooperativo, el movimiento sindical, el movimiento
de los jubilados, los estudiantes universitarios, en fin, se han nucleado distintos movimientos. En el Uruguay es un país que además tiene una tradición muy unitaria, hay un solo movimiento sindical, no hay varias centrales sindicales, es un movimiento sindical realmente muy fuerte, de un corte clasista, de alguna manera, para llamarlo de alguna manera, que ha tenido importantísimas movilizaciones en los últimos tiempos y que de alguna manera también ha acompañado ese crecimiento que se ve en las calles de movilizaciones de distintos sectores. Esta semana cubrimos lo que tenía que ver con la educación pública, pero también se movilizaron los trabajadores de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. La semana que viene se van a movilizar las ollas populares, que es un dispositivo que también hemos contado muchas veces aquí, donde comen casi 300.000 uruguayos, se sirven más de 1.500.000 porciones de comida en ollas populares que sostienen vecinos de forma honoraria, y que además hay que decir que el gobierno en estos últimos días, quizás para tapar algún conflicto que han tenido con respecto a asesores del presidente que han sido vinculados a actos ilícitos y que en este momento están siendo investigados en la justicia, se les ha sacado apoyo a ollas populares que le dan de comer a gente que no tiene para comer realmente, porque, en fin, por minucias de orden logístico o ese tipo de argumentos medio ridículos. En este caso, la verdad hay que decir que lo último que faltaba movilizarse, que eran las ollas populares de forma masiva, lo van a hacer la semana que viene, acompañadas por el movimiento sindical, porque también existe una gran indignación a nivel social con este tipo de medidas. Mientras por un lado también hemos contado que ha crecido la economía de forma realmente bastante importante y que se ha llegado a récords de exportación en el año 2021 y 2022, con esa situación por un lado, por el otro lado ha subido la pobreza de forma también bastante importante. Por ejemplo, una cifra que también manejamos la semana pasada, entre 0 y 6 años, la pobreza entre 0 y 6 años, en esos niños de 0 a 6 años, aumentó 40% en un año, ¿no? Esa es la situación que hay en el Uruguay. Hay unos pocos que ganan mucho y unos muchos que ganan muy poco. Los muchos que no tienen ni siquiera para comer, y de allí la expresión en las ollas populares. La que faltaba por movilizarse, pues allí están en las calles también, y de ello estaremos muy pendientes. Sorprendente además el silencio mediático internacional con respecto a ello. Muchas gracias, Mateo, buenas noches. Dale, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Para ello, el análisis nos acompaña ahora Nicolás Marrero, sociólogo, docente e investigador en la Universidad de la República. Es integrante de la mesa ejecutiva de la Asociación de Docentes de la misma Casa de Estudio. Nos acompaña también desde Montevideo. Profesor Marrero, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. ¿Usted nos escucha bien? Sí, muy bien. Bien, gracias. Ahora lo escuchamos bien también. Gracias por acompañarnos. Nos estaba contando nuestro corresponsal Mateo Grillé de la manera masiva en cómo hoy se han movilizado estudiantes, educadores y otros sectores que de manera espontánea salían a las calles. ¿Cuál es su balance de esta jornada? Bueno, para nosotros es un punto de inflexión. Consideramos que la movilización, calculamos entre 50.000 y 55.000 personas. Estamos entrando en una nueva etapa política del país, claramente, con esta movilización que no registramos desde al menos 2015. Por otra parte, es la primera huelga importante contra el gobierno de la calle, y por lo tanto, es una huelga, digamos, que hemos largado desde la universidad, todos los gremios de la universidad, el sindicato docente, los funcionarios y también, por supuesto, los estudiantes, donde rápidamente desembocó en una generalización de estas luchas. Inmediatamente los docentes de secundaria se sumaron a la huelga por presupuesto, pero también contra la reforma educativa, y estudiantes también en formación docente. Es decir, estamos entrando en una dinámica de protesta, en una dinámica de organización que no veíamos hace mucho tiempo, y consideramos que hacemos un balance sumamente positivo. Esta movilización da una fuerza enorme para seguir en la pelea, en un contexto donde el recorte en el Parlamento, el recorte presupuestal, como decía Mateo,
es de un 5% y se encamina a ser un 7% al final del quinquenio. Pero bueno, con el proceso de movilización que venimos teniendo en los últimos meses, hemos logrado frenar en parte ese recorte, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el primer balance que hacemos es muy positivo. Creemos que bueno que hay un despertar político también de una nueva generación, que bueno que estamos muy entusiasmados con cómo seguimos, ¿no? Cómo se ha reflejado en las calles. Pero ¿qué es lo que hay de fondo con esta negación del gobierno de entregar el presupuesto que realmente se necesita para la universidad pública, la más, valga la redundancia, más importante del país, donde han ingresado, por fortuna, qué bueno que fuera así en toda nuestra América Latina, más y más estudiantes en los últimos años? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Desincentivar la educación pública, profesor? Bueno, como tú dices, somos una universidad que tiene 150.000 estudiantes, 11.000 docentes. De esos 150.000, un 20% se incorporó en los últimos 2 años, pero con salarios extremadamente bajos, ¿no? Los salarios docentes y funcionarios son extremadamente bajos. Hablamos de una precarización docente del 70% de la plantilla docente, que gana muy por debajo de lo que se necesita para pagar un alquiler, para vivir, digamos, y demás, y también muy pocas becas y demás. De fondo lo que tenemos es un ataque a la universidad pública. Lo que tenemos de fondo es un ataque a la educación pública en general, y es un gobierno que está compuesto, digamos, en su mayoría por intelectuales que vienen de las universidades privadas. Tenemos ahí, digamos, un proceso, un ataque que tiene de fondo una privatización de la educación superior en general. Y en un contexto, como recién señalaba hace un ratito, de crecimiento económico, ¿no? Pero entonces eso, profesor, es un ataque de clase y además viene del propio gobierno. Por supuesto, por supuesto. Nosotros, bueno, el propio movimiento sindical lo ha discutido en sus últimos congresos y durante los últimos tiempos, que hay un ataque de clase porque efectivamente es un gobierno que no representa los intereses populares. Y de eso se ha dado cuenta la propia población, que apoya masivamente esta lucha educativa. Entonces, bueno, hay una revelación ahí muy importante que ha dado cuenta de esta movilización y que está, digamos, que se está manifestando. Entonces sí, por supuesto, hay un ataque que es de clase, hay un ataque que es, digamos, contra la universidad pública y para favorecer intereses privados, porque no quieren tocar lo que ellos llaman los maya oro, ¿no? Los maya oro, es decir, aquellos capitalistas, aquellas empresas que tienen que crecer y tienen que luego derramar el viejo cuento neoliberal y luego tienen que derramar en el resto de la economía, del sector popular, es algo que no ocurre nunca. Por lo tanto, el diseño del presupuesto ha estado primero en garantizar el pago de la deuda externa, luego en garantizar que las grandes empresas, digamos, sigan exportando, sigan ganando y por supuesto nosotros hemos señalado que mientras el gobierno nos dice que no hay dinero, no hay espacio fiscal para poder otorgarle los recursos que necesita la educación, nosotros señalamos que sí, los recursos están y que lo que hay que hacer es, digamos, tocar los intereses de los grandes capitales. Y bueno, en esa lucha y en esa discusión estamos. No quiere decir que no hayan recursos realmente. Sí los hay, pero están mal distribuidos o bien distribuidos para el gobierno como piensa su modelo. Exacto. Y bueno, y esto está generando no solamente en el ámbito educativo, como señalaba hace un rato, sino que lo que tenemos es una profunda desigualdad que se está expresando, ¿no? Que se expresa, por supuesto, en la universidad, que se expresa, por supuesto, en el resto de la educación y se expresa a nivel del resto de la población. Ha crecido los últimos números, los últimos indicadores económicos están mostrando un crecimiento de la desocupación, un crecimiento de la pobreza. Entonces lo que está detrás de fondo es esta polarización social que crece cada día más. Y bueno, la universidad pública es una parte muy importante
para contrarrestar, ¿no? ese modelo de desigualdad que defiende el gobierno, y lo que queremos es reforzar el presupuesto de la universidad, reforzar el presupuesto de la ciencia, la cultura, la educación, que es una educación, una ciencia y una cultura abierta al pueblo, ¿no? Entonces eso es lo que estamos expresando desde el sindicato docente y en conjunto con los demás gremios de la educación que estamos en esta pelea, en esta lucha. Quedan, profesor, aún 2 años de gobierno del presidente Luis Lacalle Pou y vemos cómo se acentúan estas serias diferencias de lo que vimos durante 15 años que acompañaba el Frente Amplio con organizaciones sociales y sindicales en la búsqueda del bienestar social y cómo se ha desmontado rápidamente por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero quedan 2 años aún de este gobierno sin saber qué va a suceder en la siguiente elección. ¿Cuál es su análisis en este escenario para estos próximos 2 años? Bueno, muy importante esa pregunta. Primero una puntualización, el derrotero, digamos, económico y el proceso, digamos, de deterioro de las condiciones sociales y presupuestales comienza quizás un poco antes que iniciara este gobierno, y este gobierno profundizó y aceleró rápidamente ese deterioro, ¿no? Ese desmantelamiento que tú comentas es así, ¿no? Es decir, para 2 años, mira, lo que te puedo decir con lo que acabo de vivir hoy, es decir, estamos muy conmocionados, no solo quienes estamos preparando, organizando y recorriendo el país, preparando esta movilización, sino que hay una conmoción social en esta movilización. Entonces, lo que espero, y por supuesto no solamente es una expresión de deseo, sino que es lo que está ocurriendo, es que frente a los próximos ataques del gobierno va a haber una respuesta popular cada vez más grande, ¿no? Entonces tenemos 2 años por delante, que son 2 años de reconstruir las fuerzas organizadas del pueblo para enfrentar este proceso de ajuste brutal. Y creo que, bueno, ahí está el valor, la importancia de este punto de inflexión, de este tipo de movilizaciones como la que hemos hecho hoy, que seguramente vendrán más. Hemos comentado que el gobierno nos ha dicho una y otra vez que quiere convivencia, que quiere paz social, y le hemos respondido que mientras haya este tipo de desigualdad, que mientras haya ajuste, mientras haya recorte, difícilmente podrá garantizarse esa paz social. Por lo tanto, estos 2 años que vienen serán 2 años de profundas luchas y de recomposición de las organizaciones sindicales y populares, bueno, para proyectar una alternativa, ¿no? Para proyectar estratégicamente que los problemas y las resoluciones que estamos reclamando sean cumplidas, digamos, y sean satisfactorias para quienes estamos en esta pelea. Muchísimas gracias por el análisis, profesor, por las reflexiones. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A usted muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Colombia, la primera vez hizo silencio, ahora todo lo olvidó. Es lo sucedido durante la comparecencia del excomandante del Ejército, Mario Montoya, ante la justicia transicional. En esta oportunidad debía responder sobre 240 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Cuarta Brigada entre 2002 y 2006. Sin verdad, ¿el alto militar debe seguir en la Jurisdicción Especial para la Paz? Pregunta planteada para analizarla al volver. Estamos en Es Noticia. Somos una herramienta de poder para los pueblos. Un medio, una pantalla, un portavoz. Que enaltece la historia latinoamericana. Y fortalece la integración cultural. Que enriquece nuestra propia identidad. Porque Telesur siempre da más.
En Noticia Colombia, durante 2 días el excomandante del Ejército Mario Montoya compareció ante la justicia transicional. La llamada JEP lo llamó por su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales por segunda ocasión. Esta vez no hizo silencio, pero el resultado fue prácticamente igual de nefasto para la verdad y la justicia. Vamos a verlo. Negación, dudas, olvidos, incertidumbre sobre los hechos. Eso fue lo que respondió el general en retiro, Mario Montoya, ante la Jurisdicción Especial para la Paz y familiares de víctimas asesinadas por las fuerzas militares. El excomandante del Ejército fue citado para declarar por 240 ejecuciones extrajudiciales de soldados contra civiles, cometidas en municipios del área de influencia de la Cuarta Brigada, con sede en Antioquia, que en los años 2002 y 2006 estaban bajo su mando. Fueron los años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta es la segunda vez que el general Montoya se presenta ante la JEP para responder a las víctimas por una criminal y sistemática práctica del Ejército de Colombia. En la primera comparecencia guardó silencio y ahora habló, pero negó su responsabilidad. Montoya ha sido citado porque en audiencias anteriores varios militares lo señalaron de ordenar las muertes de civiles inocentes para dar buenos resultados. Algunos incluso dijeron que Montoya exigía litros de sangre. Una de estas audiencias ocurrió en abril de este año. Allí, 10 militares en retiro confesaron ante los familiares de las víctimas sus crímenes. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia, destruir esa familia, dejar unos hijos sin padre, dejar una madre sin hijos. No le pido perdón a Dios. Este militar y otros más culpan al general Montoya de ser parte de los autores intelectuales del Estado, de armar una macabra estrategia para mostrar resultados contra la insurgencia durante los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Hasta el momento, la justicia transnacional investiga 6.400 falsos positivos. Más información a esta hora desde Bogotá con nuestra corresponsal Viviana Bello, sobre todo reacciones. Vemos además, Viviana, muy buenas noches, mucha indignación por parte de familiares de las víctimas, donde dicen que prácticamente se han sentido burladas. Varias de ellas estaban en el lugar, pero no en la misma sala, estaban en salas distintas y eso también les produjo muchísima molestia. Preguntarte entonces de ello. Tatiana, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues mire, como usted lo ha mencionado, el general en retiro Mario Montoya pues asistió esta vez a esta diligencia de la Jurisdicción Especial para la Paz que se dio en Medellín. Sin embargo, como ya usted también lo mencionaba, pues esta vez no se acogió al silencio que guardó en la primera audiencia a la que compareció. Sin embargo, lo que dijo pues tampoco cumplió con las expectativas de las víctimas y de los magistrados del Tribunal de Paz. Algunos crímenes por los que la magistratura interrogó los negó, en otros aseguró no acordarse. También señaló que el fenómeno criminal de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos ocurrió por engaños de soldados rasos a sus comandantes. Las víctimas pues del general en retiro Mario Montoya le han pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz que lo expulsen. Sin embargo, ahí se abre un debate enorme y es que la jurisdicción pues espera volverlo a llamar y al final de estas comparecencias demostrar que no hay un aporte de verdad plena, será la jurisdicción la que decida entonces enviarlo ante la Unidad de Investigación y Acusación, que es como la pequeña fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz, y de ahí pues entonces tendría que enfrentarse ante la sala de ausencia de reconocimiento. Allí se podría esperar, si llega a ser condenado, pues que enfrente una pena que podría ser de 20 años y que no sería restaurativa, sino intramural. Los crímenes por los que se le juzgaría sería justamente por crímenes de lesa humanidad, por asesinato en persona protegida y desaparición forzada. Recuerde usted, Tatiana, que de estos casos que usted mencionaba, donde los militares que han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz han señalado que
quien fuera el comandante de la Brigada Cuarta pedía litros de sangre, pues han dicho también que en más de 23 casos puntuales él habría dado la orden de, en operativos ilegítimos, presentar a civiles como guerrilleros dados de baja. Sin embargo, pues la Jurisdicción Especial para la Paz está atenta a volver a llamarlo. Las víctimas han pedido que lo expulsen, pero como le comentaba, el debate no queda ahí. Ya será la justicia transicional la que defina qué va a pasar con el caso del general Mario Montoya, quien usted ya lo ha mencionado, pues ha dicho que no recuerda, en otras ocasiones ha negado su participación y las órdenes que daba entonces entre el año 2002 y 2003. Un caso puntual, Tatiana, la magistratura le preguntó y lo interrogó por el crimen de 5 civiles en donde 2 niñas menores de edad fueron asesinadas y donde el general habría dado la orden de ponerles camuflado, y él aseguró que no se acordaba de este hecho puntualmente. Sin embargo, después aseguró que sí tenía en su memoria este hecho, pero que los uniformados que habían cometido estos actos jamás habían sido sancionados. Demasiadas contradicciones, demasiados silencios. Esperar que decida la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin verdad por ahora de una figura que fue clave como parte de la estrategia intelectual del asesinato de civiles inocentes por parte del ejército colombiano. Capítulo nefasto para el país. Gracias, Viviana. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Medina Gallego, es analista político, profesor universitario, experto en temas del conflicto armado colombiano. Nos acompaña también desde Bogotá. Profesor Medina, buenas noches, bienvenido. Tatiana, muy buenas noches para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchas gracias. ¿Debe seguir vinculado el excomandante del ejército, el general en retiro Mario Montoya, de la Justicia Transicional de Colombia? ¿Usted qué cree? Yo creo que Mario Montoya Uribe es un oficial de alto rango, tiene la responsabilidad de darle una razón al país sobre esa situación criminal orientada desde las fuerzas militares como política del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, de dar resultados a cualquier costo en la lucha contra la subversión en nuestro país. Eso llevó a que se cometieran una serie de asesinatos, de los cuales los altos oficiales tenían conocimiento por los reportes que se daban. Muchos de los generales de la República llegaron a afirmar que su guerra no era ni siquiera contra las organizaciones armadas, contra las guerrillas o los grupos paramilitares, sino contra las estadísticas que le exigían resultados medidos en muertes. Ese proceso del macrocaso número 03, que tiene que ver con los mal llamados falsos positivos, que se constituyen fundamentalmente en ejecuciones extrajudiciales, tiene que salir a la luz pública y hacer justicia para las víctimas. En ese caso, en ese sentido, la pregunta que vos me formulas sobre si Mario Montoya Uribe debe salir de la Jurisdicción Especial para la Paz, creo que debe permanecer hasta el momento en que este Tribunal de Justicia Transicional decida si sus contribuciones a la justicia tienen un peso que les permitan beneficiarse de la justicia transicional o debe pasar a la justicia ordinaria, porque muchos de los casos que lo involucran proceden de la Fiscalía y fueron entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz para que procediera conforme a la justicia transicional en el tratamiento de este caso. Y recordemos que Mario Montoya Uribe es el más alto oficial de rango que se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz bajo la responsabilidad que tiene como comandante de las fuerzas militares, pero sobre todo en el momento en que se les indica como comandante de la 14ª Brigada con sede en Puerto Río, en el departamento de Antioquia, sobre las muertes que se hizo a civiles indefensos a través del mecanismo de ejecuciones extrajudiciales. Pero hasta ahora no hay nada de verdad, ni de reparación, ni de justicia. En la primera comparecencia hizo silencio y en esta dijo que tenía incertidumbre, que tenía dudas, negó algunos de los hechos que se le responsabilizaban cuando se le preguntaba, y todo esto además contado porque fue una audiencia reservada.
por los abogados y quienes estuvieron presentes, que se le olvidó, que no sabía, que no se acordaba, así que tampoco ha aportado en nada a esa necesaria verdad, profesor. Eso es verdad, Tatiana. Es supremamente grave de que se utilice la justicia transicional y la jurisdicción para evadir responsabilidades con discursos delatorios que desconocen la realidad de los hechos. Lo que se aspira cuando un oficial de este rango llega a la Jurisdicción Especial para la Paz es que aporte a la reparación de las víctimas en el ejercicio de sus derechos. Estos derechos tienen que ver con la posibilidad de hacer justicia, de poder acceder a la verdad. Entonces, lo que se le está reclamando al general Montoya Uribe, sometido a la Jurisdicción Especial, es que diga la verdad, es que no engañe a la justicia para que las víctimas puedan ser reparadas. El tratamiento que se le ha dado a las víctimas desde la perspectiva de este caso es que los están revictimizando, los desconocen como sujetos de derecho, sujetos políticos y sociales que tienen unos derechos que deben ser garantizados por la jurisdicción y que no se le puede permitir a quienes hacen uso de la jurisdicción que desconozcan esos derechos. El derecho a la justicia, el derecho a la verdad. Le reclama que reconozca su responsabilidad en el caso de los falsos positivos de las ejecuciones extrajudiciales que son contempladas en el macrocaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y pensando ahora con las complejidades de la justicia colombiana, profesor, en caso tal de que sea expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la justicia transicional, ¿qué podría pasar en la justicia ordinaria con su caso? Teniendo en cuenta, como usted bien recuerda, que es el más alto cargo del ejército vinculado directamente con este macabro hecho de las ejecuciones extrajudiciales, muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. El problema aquí es que podría pasar a una jurisdicción de justicia ordinaria que tiene muchos inconvenientes en relación con la politización de la justicia y el manejo que se está haciendo actualmente de la Fiscalía, porque la Fiscalía sería la encargada de presentar el acervo probatorio para el desarrollo del juicio que le diera la condena pertinente por efecto de los crímenes cometidos en el desarrollo del conflicto armado en el marco del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo aspiro a que el general Mario Montoya Uribe permanezca en la Jurisdicción Especial para la Paz, aportando a la verdad y aportando a la justicia. Pero también aspiro de que si los aportes que hacen a la verdad y a la justicia no satisfacen a las víctimas, se escuche el clamor de las víctimas que piden sea expulsado de la justicia ordinaria, de la justicia especial, de la justicia transicional, de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que vaya a la justicia ordinaria. Habría que ver el camino de impunidad que podría seguirse en el desarrollo de un proceso en la justicia ordinaria, porque aquí lo que se aspira con la justicia transicional es que esté centrada en los derechos de las víctimas, que se garanticen los derechos de las víctimas. Entonces, la situación no es fácil. Esperemos que las versiones a las que se ha convocado nuevamente den razón a las víctimas, que se le pueda permitir a las víctimas asistir a la audiencia directa, no en una acción reflejo, en una sala aparte, escuchando una pantalla y mandando unas preguntas a través de terceros. Lo realmente reparador en términos de sanamiento que deben tener las víctimas, de poder adelantar sus duelos, consiste en enfrenten cara a cara a sus victimarios, puedan hacerles las preguntas por las razones, por quién dio la orden, qué es lo que están diciendo las víctimas, para que se pueda garantizar que haya justicia para ellas y ese derecho fundamental de las víctimas se pueda cumplir. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Pues veremos lo que suceda. Hay que estar en todo caso muy pendientes de ello, por verdad, justicia y reparación, tanto que se necesita por las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. A usted muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.